Ser niño en los años 80 era vivir con rituales que hoy parecen de otro mundo. No tenías internet, pero nunca te faltó diversión. No había celulares, pero sabías exactamente dónde encontrar a tus amigos. No existía el streaming, pero esperabas con ansias el momento de ver tu serie favorita en la tele. Prepárate, porque lo que estás a punto de ver no es solo un viaje al pasado, es un boleto directo a tu infancia. Estos son 10 recuerdos de cuando eras niño en los años 80. Antes de los celulares con cámaras de alta definición y los filtros instantáneos, capturar un momento era toda una odisea. Teníamos las cámaras de carrete, y cada foto que tomábamos era un pequeño acto de fe. No había pantalla para ver si había salido bien, no había segundas oportunidades. Hacías clic y solo podías esperar lo mejor. El carrete promedio tenía entre 24 y 36 exposiciones, así que había que ser estratégicos. Nada de sacar 10 fotos iguales para elegir la mejor. Era una sola, y con suerte, alguien no parpadeaba o salía movido. Pero lo más desesperante de todo era la espera. Para ver si las fotos realmente habían valido la pena, tenías que llevar el carrete a una tienda de revelado. Dependiendo del lugar y la época, el proceso podía tardar días o incluso una semana. La experiencia de ir a recoger las fotos era un momento emocionante. Abrías el sobre con las imágenes reveladas y ahí estaba la realidad. Algunas eran tesoros, otras estaban desenfocadas y muchas tenían el infame dedo en el lente. Pero lo peor era cuando te enterabas de que el carrete se había velado. Todo ese tiempo, toda esa anticipación, para nada. Además, estaba el ritual de pegarlas en álbumes o guardarlas en cajas de zapatos. No había nube ni copias digitales. Si perdías la foto, la perdías para siempre. Por eso, muchas de esas imágenes de nuestra infancia hoy son reliquias que guardamos con tanto cariño. Si creciste en los años 80, es casi seguro que sufriste con estas sandalias de plástico. Eran el calzado de verano por excelencia, aunque en realidad, más que comodidad, ofrecían una auténtica tortura para los pies. Las Windies o Skippies eran unas sandalias de PVC transparente o de colores chillones, con una serie de agujeritos que, en teoría, dejaban respirar el pie. En la práctica, lo único que hacían era permitir que se metiera arena, tierra y piedritas, lo que garantizaba una caminata incómoda y llena de paradas para sacudirlas. Lo peor era el sudor. Como estaban hechas de plástico, no absorbían nada, y después de un rato caminando bajo el sol, los pies terminaban resbalándose dentro de las sandalias. Si a eso le sumamos el roce constante con las correas, el resultado era ampollas casi aseguradas. A pesar de todo, eran las favoritas de las mamás. ¿Por qué? Porque eran prácticamente indestructibles. Aguantaban agua, tierra, calor y cualquier travesura infantil sin romperse. No hay nada más representativo de la música en los años 80 que el Walkman. Antes de los celulares y las plataformas de streaming, esta pequeña caja mágica era la única manera de llevar tu música favorita a cualquier parte. Funcionaba con casetes y pilas AA, y aunque podía parecer rudimentario, en su momento era la máxima expresión de la tecnología portátil. Tener un Walkman te hacía sentir como el dueño del mundo. Caminabas con tus audífonos puestos, dándole al play, y de inmediato te transportabas a otro universo. Pero había un pequeño problema: las pilas. Si se agotaban en medio de una canción, la música empezaba a sonar más lenta hasta que finalmente el casete se detenía por completo. Otro detalle era el famoso rebobinado. Si querías volver a escuchar tu canción favorita, tenías que darle al botón de rebobinar y calcular cuándo soltarlo para no pasarte. Algunos, para ahorrar batería, usaban un truco. Metían un lápiz en el carrete del casete y lo giraban manualmente. Grabar un casete con tus canciones favoritas, ya fuera desde la radio o de otros casetes, era un arte en sí mismo. Elegías cada canción con cuidado, calculando los minutos para que cupieran todas, y si lo hacías para alguien especial, se convertía en el regalo más personal que podías dar. Si hay algo que marcó a la generación de los 80 fue la fiebre de Parchís. Este grupo infantil español arrasó con su música,
sus películas y su estética colorida basada en el popular juego de mesa. Los integrantes de Parchís eran Tino, Yolanda, Gema, Oscar y David, y cada uno representaba una ficha del juego. Desde su debut en 1979, se convirtieron en un fenómeno internacional, llenando estadios y vendiendo millones de discos. En Latinoamérica, su éxito fue arrollador. Sus canciones no solo se escuchaban en la radio, sino que también estaban presentes en cumpleaños, eventos escolares y cualquier fiesta infantil. Temas como Cumpleaños Feliz, Twist de mi colegio o La Batalla de los Planetas siguen en la memoria de quienes crecieron en esa época. Pero Parchís no solo se quedó en la música, también protagonizaron varias películas. Eran el grupo que todos los niños querían ver en la pantalla y más de uno soñaba con formar parte de la banda. Antes de los parlantes Bluetooth y las playlists compartidas en Spotify, la única forma de disfrutar música en grupo era con un radiocasete. Este aparato, que combinaba radio y reproductor de casetes, se convirtió en el centro de reuniones, fiestas y tardes con amigos. Había dos formas de conseguir música para el radiocasete. La primera era comprar casetes originales, pero no eran baratos, así que la opción más popular era grabar canciones directamente de la radio. El problema era que siempre había un locutor que hablaba justo al inicio o al final de la canción, arruinando la grabación perfecta. El radiocasete también tenía la función de grabar audio con un micrófono integrado. Eso lo convertía en la herramienta perfecta para hacer entrevistas caseras, grabar mensajes para amigos o incluso intentar hacer programas de radio improvisados. Pero lo más icónico era la portabilidad. Funcionaban con pilas, así que podías llevarlo al parque, a la playa o a cualquier reunión. Si un amigo tenía un casete con buena música, simplemente lo ponían en el radiocasete y se convertía en la banda sonora del momento. El sonido no era el mejor. A veces la cinta se atascaba y había que sacarla con cuidado para no romperla, pero eso era parte del encanto. Antes del streaming, antes de los DVDs, y mucho antes de que existiera la posibilidad de pausar una serie en cualquier dispositivo, existían las cintas VHS. Estas enormes cajas de plástico con cinta magnética en su interior eran la única forma de ver películas en casa. Y aunque hoy parecen prehistóricas, en su momento eran lo más avanzado en entretenimiento casero. El VHS tenía algo que hoy nos parece impensable: rebobinar. No existía la opción de saltar de un capítulo a otro con un botón. Si querías volver a ver una escena, tenías que retroceder la cinta manualmente y calcular cuándo soltar el botón. Y si la cinta estaba al final, el ritual era obligatorio: meterla en el reproductor y esperar pacientemente a que regresara al inicio. Grabar en VHS era una de las mejores funciones. Si querías guardar tu serie o película favorita, bastaba con programar la videocasetera y asegurarte de tener un casete con suficiente espacio. El problema era cuando alguien en casa cambiaba de canal en medio de la grabación y arruinaba todo. También estaba el dilema del espacio. Las cintas VHS eran enormes en comparación con los discos de hoy, y si tenías una colección grande, necesitabas un mueble solo para almacenarlas. Pero a pesar de sus defectos, tenían algo especial: la emoción de ir a un videoclub, elegir una película, llevarla a casa y verla en familia. Los niños de los años 80 pasaban la mayor parte del tiempo jugando en la calle. No había consolas de videojuegos en cada casa, ni celulares con juegos, así que la diversión se encontraba en lo más simple: un pedazo de tierra y mucha imaginación. Uno de los juegos más populares era construir circuitos de coches en la tierra. No necesitabas mucho: un palo para trazar los caminos, algunas piedras para hacer los bordes, y si querías algo más elaborado, podías cavar túneles y hacer rampas con cartón o tablas viejas. Los autos de juguete, generalmente de metal y bastante resistentes, recorrían estos circuitos improvisados durante horas. La competencia era seria, y cada niño tenía su propio modelo favorito, desde camiones hasta autos deportivos en miniatura. El mejor momento era después de la lluvia, cuando la tierra estaba húmeda y era más fácil darle forma al circuito. Se hacían zanjas, puentes con ramas y hasta estacionamientos donde se alineaban los coches.
Si un circuito se destruía, no importaba. Se hacía otro al día siguiente. A principios de los 80, la televisión tenía programas para toda la familia, pero pocas series marcaron tanto a los niños de la época como VIE, Invasión Extraterrestre. Era una serie de ciencia ficción con una trama fascinante, y para muchos, con escenas que quedaron grabadas en la memoria. La historia comenzaba con la llegada de unos alienígenas aparentemente amigables, conocidos como los visitantes. Se presentaban como seres pacíficos que querían compartir su tecnología con la humanidad. Pero poco a poco, se revelaba la verdad. Eran lagartos disfrazados de humanos, con un plan para conquistar la Tierra y usar a los humanos como alimento. Uno de los momentos más icónicos de la serie era cuando Diana, la villana principal, se comía una rata entera, revelando su verdadera naturaleza. Esa escena traumatizó a más de un niño y es recordada hasta hoy como uno de los momentos más impactantes de la televisión de los 80. La serie tenía todo lo que podía fascinar a un niño: naves espaciales, efectos especiales, bastante buenos para la época, y una historia llena de acción y resistencia contra los invasores. Sin embargo, en muchas casas estaba semi-prohibida porque se consideraba demasiado intensa para los más pequeños. Eso solo aumentaba su atractivo, y más de uno encontraba la forma de verla a escondidas. Si le preguntas a un niño de hoy cómo se bajaba la ventana de un auto en los años 80, probablemente no tenga idea. Y es que, en esa época, no existía el botón eléctrico que sube y baja las ventanillas con un simple toque. El sistema era manual. Una manivela que había que girar repetidamente para que el cristal bajara o subiera. Y no era algo suave ni rápido. Si estabas en el asiento del copiloto y querías aire fresco, había que poner esfuerzo y girar varias veces hasta encontrar la altura perfecta. El problema llegaba cuando ibas en la parte de atrás y querías bajar la ventana, pero no podías hacerlo sin pedirle permiso al conductor. Muchos autos de la época tenían un seguro que impedía que los niños bajaran la ventanilla demasiado. Otro detalle curioso era que, si la ventanilla estaba muy ajustada o el auto tenía muchos años, girar la manivela se convertía en un auténtico ejercicio de brazo. Hoy en día, la mayoría de las personas llevan un teléfono en el bolsillo, pero en los años 80, la comunicación dependía de un solo aparato en la casa: el teléfono de disco y cable. Marcar un número no era un proceso inmediato. Cada dígito requería girar el disco hasta el tope y esperar a que regresara a su posición original antes de marcar el siguiente. Llamar a alguien con un número largo podía tardar varios segundos, y si te equivocabas en un solo dígito, tocaba empezar desde cero. Hablar por teléfono también era un acto de paciencia. No existían las llamadas en espera, así que si alguien estaba usando la línea, no había forma de comunicarse. Y si alguien en casa levantaba otro teléfono mientras hablabas, la conversación se convertía en un asunto público. Pero quizás lo más icónico de estos teléfonos era el famoso "cuelga tú primero". Como solo había un teléfono en casa, si querías despedirte de alguien de forma romántica, todos podían escucharlo. Si creciste en los 80, seguro que más de una de estas cosas te sacó una sonrisa, o al menos un suspiro de nostalgia. Y es que, aunque todo ha cambiado, hay algo que ninguna tecnología puede reemplazar: la sensación de haber vivido una infancia diferente, más simple, pero llena de momentos que se quedaron grabados para siempre. ¿Cuáles de estas cosas aún conservas? Cuéntame en los comentarios, me encantará leerte. Nos vemos en el próximo video.